todos sabemos también los intereses que se movilizaron, los antagonismos o los intereses. Y cuando hablo de intereses, aquí sí, ya hablo de intereses en el estricto término que me establece el Código de Procedimientos, cuando establece que un magistrado, cuando tiene intereses contradictorios, debe apartarse de la causa. La verdad que cuando pasó esto nosotros no sabíamos de algunas circunstancias que luego aparecieron, pero no importa, sirva de ejemplo para entender de lo que estamos hablando. Y la verdad que hubiera sido muy perjudicial, no para el gobierno, sino para el Estado, que esa situación se hubiera congelado y hubiéramos tenido, por ejemplo, que recurrir a financiamiento externo o a planes de ajuste interno para poder llevar adelante lo que tenemos que hacer como Estado nacional, pagar las deudas que se defaultearon en el año 2001. Doy esto como ejemplo. Para pasar al segundo, exactamente, nivel de independencia, y que es el de los poderes económicos. Y aquí me permito una digresión, porque yo quiero hacer también una diferencia entre política y poder económico. La política, cuando se somete al voto de las urnas, tiene una legitimidad de la que carecen los poderes concentrados de la economía, que normalmente se heredan o se transfieren a través de acciones nominativas o no en la República Argentina. Nadie vota a los dueños del poder económico, pero ellos sí toman decisiones todos los días sobre nuestras vidas concretas, sobre las cuestiones cotidianas de la gente. Por eso digo que el Poder Judicial debe tener frente al poder económico una independencia aún más transparente, si se quiere, que frente al poder político. Porque, en definitiva, y lo podemos ver, por ejemplo, aquí hay muchos magistrados y saben y entienden de lo que yo estoy hablando, lo que pasa con la política judicial, por ejemplo, en un lugar como Estados Unidos, que es precisamente el modelo desde donde nosotros venimos constitucionalmente, una constitución casi copiada de la estadounidense, y donde en realidad el Poder Judicial tiene una política judicial que no quiere decir alineamiento con el gobierno, sino fundamentalmente con el sistema institucional norteamericano, de modo tal de dar sustentabilidad y viabilidad a toda la sociedad. Por eso digo que no es para horrorizarse la consulta entre los poderes del Estado, entre los jueces, entre los legisladores, y cuando estoy hablando de la cúpula de los poderes, para solucionar no cuestiones particulares, no cuestiones que tienen que ver con el interés de fulanito o menganito, sino con las cuestiones que tienen que ver con los intereses de todos los argentinos. Las cuestiones que nosotros denominamos de gravedad institucional, y que no es gravedad institucional porque se viene el mundo abajo, sino de gravedad institucional por el impacto que en el corto, mediano o largo plazo pueden tener determinadas decisiones en la economía y en la sociedad. Tenemos que madurar los argentinos. Saber que en definitiva lo que tenemos que preservar es una sociedad democrática donde la política, que se expresa además a través de los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, que son en definitiva también los que acuerdan quiénes son los jueces y luego estos tienen la garantía de su inamovilidad para que nadie pueda ser presionado, poder administrar y gestionar correctamente el Estado. Este debe ser el objetivo macro de los poderes. Y luego está lo cotidiano, luego está cómo impactar en la vida de todos los argentinos en lo cotidiano, en materia de seguridad, que no significa por allí reclamar leyes más duras. Yo estoy convencida de que si se cumplieran
las que están vigentes en el Código Penal y en los códigos de procedimiento, bastaría para tener una sociedad también más segura. No creo, me tocó pasar la experiencia como legisladora de todas las etapas, desde 1995 que fui legisladora nacional por primera vez, y realmente las leyes, por lo menos los que han marcado etapas institucionales y que van a quedar en la memoria de mucha gente, siempre respondieron a realidades de la sociedad, inclusive aquellas que no me gustaron. Porque cuando muchas veces charlamos con los compañeros de la Confederación General del Trabajo acerca de lo que fue el consenso de Washington, el rol privatizador que se dio sobre todo el Estado y que fue convalidado también a favor de los intereses concentrados de la economía, no nos engañemos. Había también un consenso de la sociedad o de una parte importante de la sociedad que votó esas políticas porque lo habían convencido de que el Estado era algo malo, tanto como aquella propaganda de las sillas, no las voy a olvidar nunca, de la dictadura, donde había varias sillas y uno se sentaba en la que decía Argentina y se caía. Y luego se sentaba en la que decía un país extranjero en el cual venía esa silla y estaba fantástico. Por eso creo que la justicia, que los demás poderes del Estado no son distintos a la sociedad que representan. Tienen las mejores cosas y las peores cosas de esa sociedad. Creer que desde un sector únicamente ser responsable de todo lo que ha pasado, de todo lo que pasa en la República Argentina, es ignorar realmente la necesidad que tenemos como sociedad de seguir creciendo para que nuestras propias instituciones crezcan. Vamos a tener mejores instituciones en la medida que seamos también una mejor sociedad. Esto es clave que lo entendamos porque hay una característica muchas veces en todos nosotros de demandar a los demás lo que nosotros muchas veces no somos capaces de hacer o no tenemos ganas de hacer. Yo siempre tengo una frase, me encantó la frase tuya, esa última, esa reformulación que hiciste sobre los magistrados, pero yo siempre digo, son todos socialistas con la plata del Estado, ¿no? O sea, es una cosa muy típica en la Argentina. Acá, viste que no encontrás a nadie de derecha, ¿no? Y decís a alguien que es de derecho conservador y se enoja. Dice que alguien que es derecho se enoja. Vos, en cambio, vas a Estados Unidos. A mí me visitó una vez una delegación de legisladores norteamericanos, entre los que había republicanos y demócratas, y yo me acuerdo que hice un comentario a una legisladora republicana, bueno, que son un poco más conservadores. No quise ser tan brutal como recién el señor secretario general, no es muy conciliador el señor secretario general de judiciales, y quise decir, son un poco más conservadores. No, me dijo, yo no soy un poco más conservadora, me dijo, una mujer era, yo soy muy conservadora, me dijo, no lo voy a olvidar nunca, me lo dijo con orgullo, y ¿saben qué? Me encantó, me encanta la gente que se hace cargo de lo que piensa y no se disfraza de una cosa que no es, me encanta, es mucho más fácil hablar, resolver, decidir, acordar,